Recuerdan que en el live anterior, el de la semana pasada, nos topamos ya con un personaje que ya es ciudadano, ¿ok? Y que dijimos que tendríamos que esperarnos hasta el siglo XX para toparnos con un personaje que ya tuviera todo un mundo psicológico y que estuviera consciente del mismo. Pues justamente eso va a pasar en esta novela de Kafka. Vamos a tener ya problemas psicológicos dentro de los personajes. Bueno, más o menos, ¿quién es Kafka? Bueno, Franz Kafka nace en Praga, pero cuando Praga era parte del imperio austrohúngaro, pero era un imperio que empezaba a decaer. Él nace en 1883, todavía no está en pleno deterioro, pero en 1912, que es cuando escribe la Metamorfosis, ya está en plena decadencia. Está en 1912, recuerden que la Primera Guerra Mundial va a ser en 1914, entonces ya la sombra de la guerra ya está tocando a la puerta. ¿Y qué pasa? ¿Qué mundo está viviendo? Está viviendo este mundo de la voracidad, que es justo lo que detonó la Primera Guerra Mundial, que es imperios nuevos, como el imperio alemán, que están surgiendo, imperios en decadencia, como el imperio austrohúngaro, y estos imperios que quieren nuevas colonias, porque quieren materias primas, porque quieren mano de obra barata, porque quieren tener gente, o sea, más consumidores a quienes venderles todas estas mercancías. Ya la revolución industrial que había empezado tiempo atrás, ya obviamente cada vez da más. Entonces tenemos una producción altísima de cuestiones de consumo y necesitamos tener quien las compre, quien las haga y materias primas. Entonces, dentro de este mundo que está en esta rebatinga tan feroz de qué colonias quiero y por qué tú sí tienes y yo no, que como les digo, va a ser el gran detonador de la Primera Guerra Mundial, es cuando se publica la Metamorfosis de Kafka. Bueno, podemos decir que la Metamorfosis es la historia de una familia que justamente es consecuencia de todo este mundo que se está viviendo. Tenemos que Gregorio Samsa, el hijo de esta familia, es una familia de mamá, papá, hijo e hija, Gregorio y Grete. El peso económico de esta familia cae en Gregorio. El papá había sido un comerciante, él quebró y tuvo que salir al rescate Gregorio para mantener a su familia. Y es esta vida enloquecida en donde todos los días toma un tren a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Él es un vendedor, pero obviamente que se tiene que transportar a diferentes lugares. Digamos que además es también el primer esbozo en la literatura de lo que vendría siendo y que conocemos en la actualidad como el burnout. Entonces, este joven está tratando de sacar a su familia adelante. La hermana tiene grandes aptitudes de violinista. Uno de los sueños de Gregorio es poder también apoyar económicamente a su hermana para que estudie en el conservatorio y pueda hacer realidad su sueño de ser violinista. Y una mañana, un día cualquiera, no se puede levantar de la cama, no sabe por qué. Se da cuenta que ya son las 6:30 de la mañana. El tren de las 5, pues obviamente ya se fue, ya perdió el tren y no se puede mover. Y empieza a oír todo un bullicio porque su jefe va a la casa a decir, este hombre, ¿qué está haciendo? Me está transando, ¿por qué no está trabajando? ¿Por qué no está funcionando? El papá también se enoja, la mamá está angustiada, en fin, y es cuando se da cuenta que no se puede levantar de la cama porque
amaneció convertido en un insecto. Ojo, en el libro nunca se dice que ese insecto sea una cucaracha. Eso yo creo que es como una invención colectiva en la que hemos caído todo, pero no, en el libro es un insecto. Obviamente hay descripciones de cómo es este insecto, pero lo que es revelador es que al dejar de ser útil, Gregorio, al dejar de funcionar, al dejar de ser este proveedor de la familia, ya no vale la pena. Al principio lo cuida Grete, su hermana, le lleva de comer, no le atina bien que quiere comer, tampoco puede expresarse con palabras, Gregorio. El papá está desesperado, pero no está desesperado, vuelvo a lo mismo, por lo que le está pasando a su hijo. Está desesperado porque no está siendo útil, no está siendo productivo. La familia se ve en graves problemas económicos. Eh, Tienen que empezar a trabajar. La mamá empieza a coser, la hija se vuelve vendedora en una tienda. Tienen que dejar ir a la persona que vivía con ellos, que les hacía la limpieza, contratan a una persona, digamos, de entrada por salida para que les ayude con esta limpieza. En un momento dado, alquilan uno de esos cuartos a 3 jóvenes y todo es caótico. Y todo además es observado por Gregorio en este estado ya de insecto. Curiosamente, hay momentos diría yo, de casi placer en Gregorio convertido en insecto, al no tener que estar yendo y viniendo y el tren y vendiendo y trabajando y agotado, y puede estar permaneciendo ahí nada más. Lo único que le llega a dar verdadero placer es cuando escucha a su hermana tocar el violín, pero constantemente está pues siendo víctima de la furia del padre, del susto de la madre que no puede con esta situación. Y así vamos a ir a lo largo de la novela. Va a llegar un momento en donde Gregorio va a morir. Eh, el cuerpo lo descubre esta mujer que hace la limpieza. No hay mayor duelo, no hay nada. Los 3, la familia, el papá, la mamá y Grete, se van, toman un tranvía, se van en un día de paseo, con el cuerpo recién encontrado de su hijo, que si bien ya no estaba en la forma de su hijo, pues sigue siendo su hijo, y están encantados porque han decidido que se van a mudar de departamento, van a encontrar un departamento más accesible, más chico, y están encantados con esta vida a futuro que están planeando. El libro está lleno de símbolos, completamente, desde la hermana, que al principio lo cuida, pero después ya tampoco quiere ese papel de cuidadora porque realmente no hay un amor, desde que esté siempre entre una puerta, o sea, encerrado en su habitación, Gregorio como escindido completamente del mundo, de estos 3 jóvenes que rentan esta habitación, como, como estas voces de afuera, como representaciones de una sociedad que además pide que todo esté limpio, que todo esté perfecto y que amenazan constantemente con no pagar el alquiler. La comida, al principio Grete le ofrece leche y un poco de queso y él ya no puede digerir esa comida. Entonces, lo único que puede digerir es ya verduras y fruta podridas. Todo está lleno de símbolos. Pero yo creo que lo más importante, y obviamente pues el título
La metamorfosis es un concepto griego que es el cambio de forma, ¿no? Lo hace muy claro y muy elocuente Kafka en cambiar de forma humana a la forma de un insecto. Pero está hablando, también eso es un símbolo, obviamente, está hablando de algo más. Ese cambio lo produjo algo. Y eso es lo que pienso que es la gran aportación de esta novela. ¿Y de qué cambio está hablando? Del papel del ser humano en este mundo. En este mundo en donde ya no hay vínculos, lo vemos clarísimo entre los vínculos del papá con Gregorio, de la hermana que al principio intenta, pero después ya no, de la misma madre. No hay vínculos, lejos está de haber empatía, obviamente. Además, como les digo, esta primera noción de un burnout, otra cosa, el vínculo del lenguaje ya tampoco existe. Entonces vemos a este ser humano en un mundo completamente frío, completamente hostil y que lo único que es utilitario. Si un ser humano ya no funciona, ya no produce, ya no trae a la mesa, es completamente desechable. Y esto es justamente, y esto es lo que a mí me parece maravilloso y tan potente de la literatura. Varios años después de publicada esta obra, en Polonia, no lejos de Praga, va a nacer un sociólogo y filósofo muy importante que se llama Zygmunt Bauman. Si me lo puedes poner, Pablo, por si quieren leerlo, por favor les pido que lo. Y él va a acuñar un término que se llama la modernidad líquida. Ok. Modernidad justamente a la época histórica y líquida, ¿por qué? Porque es un mundo que ya rechaza todo lo sólido. Tiene que ser todo fluido, rapidito, como les digo, no hay vínculos y en donde está esta fragilidad del ser humano que está siendo constantemente expulsado del mundo. Este mundo que el ser humano logró construir va a ser el que lo va a estar expulsando constantemente. Y bueno, esto también es una alerta para el siglo XXI. Aquí les hablo con Kafka y con Bauman, estamos en el siglo XX. Y esto fue lo que vieron algunos filósofos cuando empezó la revolución industrial. Y aquí no es que haya una crítica a la revolución industrial, obviamente. Pues sería absurdo pelearnos con algo que es y que seguirá siendo, ¿no? Pero recuerdo que Thoreau, este gran pensador norteamericano, cuando vio el primer tren de vapor, todavía no, déjense si con combustible o eléctrico, el primer tren del vapor dijo, ya nos cargó el pintor, porque ya estaba viendo ese mundo que expulsaba a los seres humanos, que los reducía a una cuestión completamente utilitaria o simplemente un consumidor más. Bauman, como sociólogo y como filósofo, tiene muchísimos libros acerca de esta modernidad líquida y cómo reflejada, obviamente, en lo laboral, en las relaciones interpersonales, en las relaciones amorosas. En todas partes somos ya producto de esta modernidad líquida. Pero lo interesante es que Kafka no lo tuvo que explicar como una teoría, no tuvo que hacer un ensayo académico acerca de esto. Antes de que Bauman pudiera ponerle este nombre de modernidad líquida, Kafka nos contó la historia de una familia, pero con todos los símbolos, con todos los puntos de lo que estaba siendo este mundo para los seres humanos. Y a mí eso sí me parece maravilloso. No dejen de leerla, por favor.
échenle un ojo a Zygmunt Bauman porque también van a ver mucho de lo que nos está pasando ahorita. Y si bien no podemos cambiar nuestro entorno, nuestra realidad, sí podemos entenderla. Y entenderla sí te aligera un poquito la vida. Entonces, eso es para mí lo que yo rescato mucho de esta obra de Kafka,